Ya, continuando con la materia que vimos la clase pasada, es decir, ayer, eh, voy a continuar con la unidad que estamos viendo, que es la composición química de la célula. Eh, Vamos a ver el tema de nutrición celular. Acá en este tema, como objetivo, es un objetivo que lo vamos a ver en dos clases, ¿ya? Vamos a partir en esta clase, donde tienen que relacionar algunas funciones de las moléculas orgánicas e inorgánicas con el funcionamiento celular y la nutrición, ¿ya? Entonces, de ahí el título del Power, nutrición celular, ¿ya? Entonces, en la clase de hoy voy a hablar sobre la nutrición celular específicamente y, si hay tiempo, sobre las moléculas inorgánicas, ¿ya? Que tienen relación, ¿cierto?, con el funcionamiento y la nutrición. Ya. Primero, vamos a definir lo que es nutrición celular. Va a ser el conjunto de procesos, ¿ya? Donde las células van a obtener la materia y la energía necesaria para que realicen sus funciones, ¿ya? En este caso, sus funciones tienen que ser vitales porque recordar que la célula es la unidad básica de todo ser vivo, ¿ya? Entonces, ser vivo es porque tiene vida, por ende, entonces, las funciones son vitales. En el fondo, la nutrición va a ser en la forma de otorgarle el combustible a nuestro organismo para que siga funcionando bien, ¿ya? Entonces, ¿de dónde vamos a obtener ese combustible? Lógicamente, que yo no sé si pueden participar, eh, si tienen el micrófono, no sé, pero nosotros tenemos ese combustible mediante la alimentación, ¿ya? Nosotros debemos consumir alimentos, ¿cierto? Los cuales van a tener nutrientes, ¿ya? Y de esos nutrientes se van a, el alimento se va a digerir, ¿cierto? En el aparato digestivo y dentro del aparato digestivo, en el intestino delgado, se van a absorber los nutrientes necesarios para que funcione la célula, ¿ya? Y acá entramos en la nutrición celular. Entonces, piensen siempre cuando están disfrutando ya de su plato favorito, ¿ya? Uno no piensa que en realidad el fin último de estar disfrutando esa comida, ¿cierto? Ese alimento, es que se lleva a cabo la nutrición celular. Es decir, uno no está pensando, oh, me estoy comiendo, no sé, por un plato que le guste, y es porque tengo que nutrir a mis células, ¿ya? Para que ellas realicen su nutrición. Ya uno no piensa en eso, sino uno en disfrutar, ¿cierto? El sabor de ese alimento, ¿cierto? Pero tengo que dejar en claro de que hay alimentos que tienen un aporte nutritivo muy bajo, ¿ya? Por lo cual no se recomienda consumir o abusar de su consumo, porque hay que consumir alimentos con alto valor nutritivo, ya ricos en proteína, como carnes, huevos, ¿cierto? Leche, los lácteos, ya, por dar un ejemplo. Nosotros, ya, nosotros
poseemos o tenemos una nutrición. Ah, no estoy presentando, ¿cierto? ¿O sí? Eh, creo que no. Me pasó de nuevo. Siempre me pasa. Ya, ahora voy a presentar y vamos como que reempezar la clase. ¿Ya? Eh, pero abran el micrófono y me dicen, pues si ustedes no abren el micrófono y no me dicen, yo estoy frente al Power y no veo chat, no veo nada. ¿Ya? Así que, de nuevo, Hay dos nomás ¿sí? que participen. Estoy grabando. Ya. Como les dije, nutrición celular. El objetivo es relacionar algunas funciones de las moléculas orgánicas e inorgánicas con el funcionamiento celular y la nutrición. Vamos a ver en esta clase parte del objetivo, ya no lo vamos a completar, ya no lo vamos a ver completo. Voy a hablar sobre la nutrición, ya la nutrición celular, y si es que alcanzamos sobre las moléculas inorgánicas, ya, y con respecto a sus funciones, ¿cierto? Y que van relacionadas acá en el funcionamiento de nuestro organismo, ¿ya? Hay que tener bien en claro que la célula tiene que funcionar, ¿ya? Y para eso necesita nutrientes, ¿ya? Que se consumen por los alimentos, ¿ya? Por lo cual, si las células funcionan bien, en el fondo nosotros, ya nuestros órganos, nuestros tejidos, nuestros órganos, ¿cierto? Nuestro sistema, nuestros aparatos van a funcionar bien. Ya le había dicho, voy a saltar esto de que la nutrición celular, ¿cierto? Es donde es el proceso donde las células, ¿cierto?, obtienen la materia y la energía para que realicen sus funciones vitales. En el fondo es la forma de otorgarle combustible a nuestro organismo, ¿ya? Y ese combustible se lo vamos a otorgar mediante la alimentación. Yo ya le hablé sobre este tema, ¿cierto? De que uno si disfruta un plato favorito, uno no está pensando que lo están consumiendo precisamente para llevar a cabo la nutrición celular, sino por el placer de comer un alimento que les guste, ¿cierto? Por algo su plato favorito. Ya, pero acá tenemos que tener en cuenta de que en la alimentación, en los alimentos vienen los nutrientes, ya hay alimentos con alto valor nutritivo, ya por ejemplo debemos consumir alimentos ricos en proteínas como carne, ¿cierto? Lácteos, huevos, legumbres, ya por ejemplo, y este alimento, una vez que ingresa a nuestro organismo por la boca, ¿cierto? Sufre una serie de procesos ya que están relacionados con el aparato digestivo hasta que llega para su digestión, que en el fondo es la parte sólida del alimento, dejarlo lo más líquido posible, ¿cierto? Como una pasta, para que cuando llegue al intestino se pueda absorber los nutrientes que se van a transportar por la sangre, ¿cierto? Y por ese medio van a llegar a todas las células de nuestro cuerpo, de pies a cabeza, para que realicen su nutrición celular. Ya le había dicho que en el ser humano nosotros tenemos una nutrición que es heterótrofa, heterótrafa. Eso significa que nosotros no fabricamos nuestro propio alimento, como sí lo hacen los vegetales, que su nutrición es autótrofa. Entonces nosotros tenemos que consumir alimentos, ¿ya? De materia orgánica ya formada, que gracias a la fotosíntesis la forman los vegetales, ¿ya? Entonces,
Como ya había dicho, nuestras células ya van a coger esos nutrientes y con eso van a poder crear otras sustancias orgánicas complejas, como por ejemplo las proteínas, ya, donde la síntesis de estas se hace en los ribosomas, ya que se encuentran en la célula. Ayer estuvimos viendo los niveles, ¿cierto?, de organización y ahí vimos el nivel supramolecular, donde visualizamos los cromosomas, ¿ya? La pregunta, ¿cómo ocurre la nutrición celular? Como ya le había dicho, todo va a comenzar o todo comienza cuando ingerimos alimentos, ¿ya? De ahí va a ocurrir la digestión. Como lo dije, nuestro aparato digestivo, ¿cierto? Va a llegar el alimento ya desde la boca, ¿cierto? Va a pasar por la laringe, ¿cierto? Por el esófago, llegando al estómago. Ahí se va a seguir digiriendo, ya utilizando los jugos gástricos, ¿cierto? Que son ácidos fuertes, su principal componente es el ácido clorhídrico, ¿ya? Y en conjunto de otros líquidos, ¿cierto? Se empieza a digerir hasta que llegan los nutrientes, o sea, hasta que llega al intestino delgado y ahí se absorben los nutrientes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el fin de la digestión? Es que los alimentos que se ingieren queden en unidades más simples, ya de sólido pasen a ser así como una papilla líquida, ¿ya? O prácticamente lo más líquida posible para que su absorción sea mejor. Una vez que se absorben los nutrientes, ya que van a ser las unidades más simples, que resultan de la digestión y que pueden ser utilizadas por la célula. Estas, como ya dije, viajan por la sangre, ya por el aparato circulatorio, ¿cierto? Y llegan a las células de todo el cuerpo, de pies a cabeza. Ese proceso lo dirige nuestro sistema nervioso. De la sangre van a pasar al líquido intercelular, donde quedan a disposición de las células. Tras este proceso, se pueden identificar varias fases de la nutrición celular. Ya vamos a ver cada una de ellas. La primera es la incorporación de sustancias. Ya estas sustancias se van a incorporar mediante estructuras cierto específicas, como son las vacuolas. Ya las células llevan los nutrientes a su interior. Ya incorporan entonces los nutrientes al interior. Después viene la digestión de las sustancias, es decir, de lo que incorporaron. La digestión va a ser muy similar a la digestión de los alimentos, ¿cierto? Que sucedió en el estómago y en el intestino, ¿ya? Ahí con ayuda de otros jugos como el pancreático, ¿cierto? En forma de vacuolas, ¿ya? Una vez que los nutrientes están dentro de la célula, en forma de vacuolas, ya cierto, son descompuestos en unidades aún más simples gracias a las enzimas, ya que son unas proteínas específicas que van a que vierten los lisosomas. En las sustancias más simples, ¿cierto? Van a atravesar las paredes de las vacuolas y se van a distribuir en el citoplasma de la célula. Entonces, resumiendo, van a ingresar ya por medios de vacuola, la digestión va a ocurrir dentro de ellas, ¿cierto? Y una vez que ya se formen compuestos más simples, ¿cierto? Eh, van a, van a pasar desde la vacuola al citoplasma, ¿ya? Que es el espacio, es un componente básico de toda célula, que es el espacio donde están ubicados todos los organelos. El metabolismo va a ser tal vez la fase más importante y por la cual ha ocurrido todo
lo que sucedió anteriormente. Tiene lugar en el citoplasma, ¿ya? Consiste en una serie de reacciones químicas que llevan a la producción de la energía que necesita la célula para funcionar. Ya, esa energía, recordar que los organismos vivos la obtienen de esa energía química que se obtiene precisamente de los alimentos. En este proceso, además, se van a sintetizar sustancias orgánicas esenciales para nuestro cuerpo. Ya habíamos hablado que una de ellas son las proteínas. El metabolismo celular va a constar con dos procesos fundamentales. El primero de ellos es el catabolismo. Acá, el oxígeno que también llega a las células por medio del aparato respiratorio, ¿cierto? Donde ingresa el oxígeno por el aire que inhalamos, ¿cierto? Va a llegar hasta los pulmones, ¿ya? Y dentro de los pulmones va a llegar hasta los alvéolos que se encuentran en los sacos alveolares y ahí se va a producir el intercambio gaseoso donde a la sangre de los alvéolos pasa el oxígeno y por otro lado de la sangre pasa el dióxido de carbono que se va a producir en la célula producto del metabolismo, ¿ya? Y después uno lo expulsa en el proceso de ventilación pulmonar, ¿cierto? Entonces, cuando llega el oxígeno a la sangre, eh, en conjunto con la materia orgánica, ¿ya? Que se originó durante la digestión, ¿cierto? En el fondo, los nutrientes que se incorporaron a la célula, se va a producir la energía bioquímica. En este proceso también se van a generar compuestos que la célula tiene que expulsar, ya, porque son tóxicos. Por ejemplo, el que le acabo de mencionar en el intercambio gaseoso, que es el dióxido de carbono que sale de nuestro cuerpo mediante la exhalación del aire, ¿ya? Este catabolismo ya también se conoce como la respiración celular. Cuando estuvimos viendo en clases anteriores, yo les mencioné cuando estábamos viendo las reacciones de óxido-reducción, estuvimos viendo en la última clase importancia de los seres vivos, ¿cierto? Y una de ellas era la fotosíntesis en la planta y yo les dije que lo opuesto era la respiración celular. Ya acá está, que es en el catabolismo que hacen las células, que ocurre en las células. El otro es el anabolismo, ¿ya? Con la energía que se creó, en el fondo, ojo acá, voy a hacer un alcance, con la energía que se, lo voy a corregir al tiro, transformó, con la energía transformada, porque la energía no se crea ni se destruye, hay una ley de eso, con la energía transformada, sino solo se transforma, ¿cierto? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya, con la energía transformada y las sustancias orgánicas sencillas, ¿cierto? Se van a sintetizar moléculas orgánicas ya más complejas, como estuvimos viendo en la clase de ayer, como las proteínas, ¿ya? ¿Ya? Y que esas son macromoléculas, ¿cierto? O también pueden ser las que crean las proteínas, que son las moléculas como los aminoácidos. Eliminación de los residuos. Ya mencionamos que en las fases anteriores no solo se producen sustancias y energías indispensables para la vida, ¿ya? Sino que también compuestos que pueden ser tóxicos, los cuales se tienen que expulsar, ¿ya? Y para primero expulsar de la célula, tienen que hacerlo a través de la membrana celular, que es la que separa la célula del medio intracelular, es decir, de dentro de la célula, con el medio extracelular, que es fuera de la célula, ¿ya? Y ahí ustedes ya saben que ya les dije que el dióxido de carbono se elimina
por el aparato respiratorio, ¿cierto? Por el proceso de exhalación, pero hay otras sustancias que se van a eliminar por la orina, ¿cierto? Y también por las fecas. La pregunta, ¿qué nutriente necesitan las células? ¿Ya? Dentro de los nutrientes necesitan las proteínas, carbohidratos o hidratos de carbono, grasas o lípidos, ¿cierto? Vitaminas y sales minerales. Entonces ya habíamos revisado que el objetivo de alimentarnos, es decir, por qué nosotros comemos, ¿cierto? Es nutrirnos. Pero en la era actual tenemos a nuestra disposición alimentos que pueden parecernos muy sabrosos, ya lo había dicho antes, y apetecibles, pero que sin embargo no tienen ningún valor nutricional y no le sirven para nada a las células. ¿Ya? Bueno, ahí dentro de estos alimentos tienen que evitar todo lo que es la comida chatarra, ¿cierto? La golosina, como galletas, dulces, ya que los helados, ya, etcétera. Si queremos contribuir a que nuestra nutrición celular sea correcta, ya, nuestra dieta, por si acaso, es lo que uno consume de alimentos, ya, debe ser rica en, ya habíamos dicho antes, en los nutrientes, proteínas, después vamos a profundizar el tema de esto de estos nutrientes. Ya, las proteínas, porque gracias a ellas se van a formar moléculas que se encargan de regular ciertas funciones corporales, ¿ya? Y de la reparación de los tejidos. Carbohidratos, que son la principal fuente de energía, ¿cierto? De manera inmediata, que puede recurrir nuestro cuerpo, que es lo que esa energía, ¿cierto? Que nos permite hacer todas las actividades que hacemos en el diario vivir, e inclusive cuando estamos durmiendo, porque también permite que nuestros sistemas, ¿cierto? Nuestros aparatos, que están formados por órganos, ¿cierto? Funcionen y los mantengan a nosotros con vida, ¿ya? Las grasas van a servir, ya esa es su finalidad, de modo de reserva de energía. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que uno deja de comer por, no sé, por ABC, ¿ya? Uno deja de comer, entonces uno no va a estar incorporando energía, especialmente por los carbohidratos, ¿ya? Supongamos que no estamos en nuestra dieta consumiendo carbohidratos, ¿ya? Entonces, como nuestro cuerpo para vivir necesita energía, la va a empezar a sacar de las grasas, ¿ya? Eso es uno de como los principios, fundamentos de la gente que quiere bajar de peso, ¿cierto? Te empieza a comer menos carbohidratos o a no consumirlo, que es un error porque debiese bajar la cantidad, pero no dejarlos de consumir. Y el cuerpo empieza a sacar la energía de la grasa y ahí es lo que uno conoce como está quemando grasa, ¿cierto? Y por ende empieza a bajar su masa, ¿cierto? A perder peso. Recordar que el peso, o más que recordar, les tengo que indicar que es una fuerza, que es la masa que ustedes poseen, que poseen los cuerpos, por la aceleración de gravedad, ¿ya? El peso va a ser distinto, depende de la gravedad, del lugar donde esté el cuerpo. Por ejemplo, si nosotros vamos a la luna, nuestro peso va a ser muy distinto al peso que nosotros tenemos acá en la Tierra, pero la masa acá en la Tierra y en la luna va a ser exactamente la misma porque es una propiedad interna, intrínseca de la materia. También están las vitaminas, ya que se van a usar para llevar a cabo ciertas reacciones metabólicas. Ya hay muchas vitaminas. El cuerpo no necesita una gran cantidad, pero la falta de las mismas, ya puede dar lugar a la aparición de ciertas enfermedades
como por ejemplo el escorbuto. Y las sales minerales, su presencia ayuda al correcto funcionamiento de la fisiología. Entonces, para ir terminando, vamos a ver algunas biomoléculas inorgánicas y vamos a partir, que son indispensables, ¿cierto?, para nuestra vida. Si bien es cierto, el agua no es un nutriente, pero es vital para los seres vivos. Vamos a ver las aguas, o sea, el agua y las sales minerales, ¿ya? Inorgánico es porque no poseen, por si acaso, el elemento químico carbono, ya que es propio de los compuestos orgánicos y va a formar todas las biomoléculas orgánicas, ya como los hidratos de carbono o carbohidratos, proteínas, eh, etcétera. Entonces vamos a ver estas dos biomoléculas y vamos a terminar la clase. Bueno, se las presento, ¿cierto? El agua, ahí vemos el agua eh, en su fase líquida, ¿cierto? La que bebemos, que por lo menos nosotros debemos beber agua mínimo unos 2 litros diario. Y acá está la molécula del agua, ¿cierto? Que la habíamos visto en la clase pasada, que está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Como es importante acá el agua, vamos a estudiar sus propiedades, ya, o vamos a revisar sus propiedades. Ya, primero es una molécula polar. A ver, voy a explicar acá, porque esta ya es una parte más química. El oxígeno y el hidrógeno son no metales, ¿ya? Y primero, los no metales se unen por enlaces que se llaman covalentes. Los enlaces covalentes que van a unir a los no metales, eh, cuya principal característica es de que se comparten los electrones. Es decir, un enlace, para que exista un enlace tiene que haber 2 electrones. Y en el enlace covalente, el hidrógeno presta su electrón, un electrón, y el oxígeno coloca el otro, pero el oxígeno no lo da, el hidrógeno tampoco, y por ende ninguno acepta, porque si no hay nadie que dé y ninguno, entonces tampoco va a haber alguien que lo reciba, entonces se comparte. Pero resulta que, como podemos ver, para que lo entiendan así como más simple, el oxígeno es más grande. Eso significa que es un átomo más electronegativo, y la electronegatividad tiene que ver con la fuerza con que un átomo atrae al par de electrones, ¿cierto?, compartido hacia él. Entonces ustedes van a ver como que el oxígeno, como al ser más grande, significa que el par de electrones está más cerca de ellos. Por ende, se va a generar una carga parcial que se simboliza con ese símbolo, ¿ya? Negativa. Y por ende, como al hidrógeno su electrón se lo alejaron, porque está más cerca del oxígeno, queda con una carga parcial positiva. Y por ende, estos se llaman polos, ¿ya? Polos eléctricos, ya con esta carga parcial positiva y negativa. Por lo cual, si ustedes pueden ver en la figura, en la molécula de agua existen 2 polos. Este hidrógeno con el oxígeno y a su vez el otro hidrógeno con el otro oxígeno, ¿ya? O el oxígeno con el otro hidrógeno. Por eso acá se llama, eh, es una molécula dipolar o bipolar, porque posee 2 polos, ¿ya? Y gracias a su polaridad, va a presentar varias propiedades del agua, ¿ya? De hecho, es un disolvente, se considera universal, ya es un disolvente universal porque hay disolvente orgánico, pero el agua es muy completo y el agua es muy distinto y es muy útil, ya tanto para nuestro organismo, también como para el uso en los laboratorios, cientos de ciencia, ya como medio para que ocurran reacciones químicas, ya, etcétera. Acá el ángulo
tiene que ver que con los modelos ya de la teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia, donde para minimizar el máximo la repulsión, ya los átomos adoptan un ángulo determinado, ya esta es una molécula angular, y su ángulo es de 104,5 grados. Ya, como disolvente universal, el agua puede disolver todas aquellas moléculas que son hidrofílicas, ¿ya? Es decir, aquellas que presentan carga eléctrica o son polares, ¿ya? Como acá hay una ley en la disolución donde similar disuelve a similar. Entonces, todas las moléculas que sean polares se van a disolver con un disolvente que sea polar. Y como el agua es polar y es bipolar, las va a disolver sin problema. Las moléculas que no tienen carga se van a llamar apolares, porque no van a formar los polos. Las moléculas apolares van a estar formadas por átomos que van a tener la misma electronegatividad o muy similar. Entonces el par de electrones compartidos no se va a ir a ninguno de los dos átomos, por ende no se van a formar las cargas parciales y por ende no va a haber polo. Y apolar significa la A sin polos, ¿ya? El A significa sin polos. Ya acá están como las grasas y los aceites, ¿ya? Que en este caso van a ser hidrofóbicas, ya que no se disuelven en agua. Acá podemos ver la sal, ya todos sabemos el cloruro de sodio, que es el principal cloruro de sodio, la sal, ya principal componente de la sal de mesa. Se disuelve sin ningún problema, esta es una sustancia inorgánica, ¿cierto? Se disuelve sin ningún problema y como podemos ver, cuando está en agua, los átomos de sodio, o sea, el NaCl, que es la sal, se disocia en sus iones constituyentes como el ion sodio más y el ion Cl menos, que el cloro es mucho más grande el átomo que el de sodio, y como el cloro tiene cargas negativas, va a estar eh, eh, interactuando con las cargas parciales positivas del agua, y por otro lado el sodio positivo va a estar interactuando con las cargas negativas que se formaban, recordar, en el oxígeno. ¿Ya? Y así se disuelve la sal en el agua. La tensión superficial. Las moléculas de agua ya tienden a mantenerse, a ver, para que se entienda, bueno, ahí explica de que se unen las moléculas de agua, es decir, se van a unir por enlaces intermoleculares, que uno de ellos son los puentes o enlaces de hidrógeno, donde se van a unir por el hidrógeno o sea, por el hidrógeno, ¿cierto?, de una molécula de agua y se va a unir con el oxígeno de otra molécula de agua. En la superficie, los líquidos, a diferencia de los líquidos comunes, en el agua se va a producir una fuerza que en la superficie del agua van a estar las moléculas como más juntas, entonces se va a producir una alta cohesión y eso va a producir la tensión superficial, ¿ya? Entonces la resistencia que opone la superficie a ser rota. Y eso va a permitir, a que acá lo voy a explicar, se va a entender mejor. En un líquido común, las moléculas están como, acuérdense que las moléculas en el líquido están más sueltas. En el sólido, imagínense que si son átomos, están todos juntos, en el líquido están más separados, con fluidez, y en los gases están más sueltos, ¿cierto? Y con alta libertad de movimiento, ¿ya? Entonces, en un líquido común y corriente, las moléculas están como separadas. Pero en el caso del agua, cuando están cerca de la superficie, se juntan más, ¿ya? Y por ende
están como más juntas, ¿ya? Y a eso se le denomina tensión superficial. Y eso permite que algunos insectos se paren en el agua y no se hundan, ¿ya? Gracias a esa propiedad del agua. Entonces, ¿de dónde se va a generar esa tensión? De las moléculas que están más abajo de las superficiales, ¿ya? Ellas como que van a, como se ve acá, van a ejercer fuerza para que las moléculas que estén más arriba se empiecen como a juntar. También el agua tiene un alto calor de vaporización. El calor de vaporización se define como el calor necesario para evaporar el agua y enfriar el cuerpo de un organismo a través de la transpiración. Todos sabemos cuando estamos haciendo ejercicio, ¿cierto? O en días muy calurosos, nosotros vamos a transpirar, que es la eliminación, ¿cierto? Del sudor, que, ¿cierto? Va a ser agua. Eh, del cuerpo, ya va a salir por la piel, ¿cierto? Por los poros de la piel. También tiene un alto calor específico, ya el calor específico, por definición, es la energía necesaria que se debe entregar para que se eleve en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de una sustancia, que en este caso va a ser el agua, ¿ya? El agua tiene un calor específico muy alto, que es de 1 caloría, partido por, de 1 caloría, partido por grado Celsius. Entonces, el agua, al tener un alto calor específico, va a tener una capacidad de absorber grandes cantidades de calor antes de modificar su temperatura. Los metales tienen un calor específico súper bajo, por eso se van a demorar más tiempo en calentarse, o espero no. eh, y el aceite, lo mismo. Por eso, si usted, no sé, pues si hacen la prueba de poner a calentar aceite y agua, eh, el aceite va a hervir rápidamente porque se le tiene que entregar menos energía al tener un calor específico bajo para que se eleve la temperatura en 1 grado Celsius. De aquí, esto explica, por ejemplo, de que el agua cuando ustedes van a la playa durante el día no esté tan caliente, pero si en la noche está con una temperatura mayor, es porque como tiene un alto calor específico, durante todo el día absorbe calor y se ve reflejado recién en la noche, por ejemplo. Estas dos propiedades van a permitir regular los cambios de temperatura, ya la termorregulación del cuerpo, ya ayudando a mantener los cuerpos del organismo dentro de los límites tolerables. Ya acá se ve una figura de un personaje transpirando, ¿cierto? El comportamiento anómalo o inusual del agua tiene que ver que la densidad ya de los líquidos va a disminuir siempre con la temperatura, pero el agua tiene un comportamiento distinto. Por ejemplo, en esta gráfica, para explicar la densidad del agua sólida, es decir, como hielo, ¿cierto? El punto de fusión y de solidificación del agua es el mismo, que es 0 grados Celsius. Cuando alcanza el agua una temperatura de 0 grados Celsius, se convierte en sólido. La densidad del hielo es menor a 1, pero la densidad a los 4 grados del agua va a alcanzar la densidad máxima, que va a equivaler a 1 gramo por centímetro cúbico. Y después, si ustedes siguen aumentando la temperatura, o sea, 5, 6, 7, se va a comportar como los demás líquidos, ¿ya? Que disminuye cuando se aumenta la temperatura. Pero acá está el comportamiento inusual del agua. ¿Qué es lo que pasa? Que como ya les dije, a partir de los 4 grados Celsius va a seguir la tendencia normal de que la densidad va a disminuir cuando se aumenta la temperatura.
Va a tener un valor máximo, lo vimos en el gráfico, a los 4 grados Celsius, eran 3,98, se aproxima a 4, donde su valor es, bueno, la densidad acá es 1000 kilogramos por metro cúbico o 1 gramo partido por centímetro cúbico, que es lo mismo. A cualquier otra temperatura su densidad va a ser menor. Este comportamiento del agua es la razón por la que en los lagos se congela primero la superficie. Estamos hablando de los lagos donde las temperaturas son muy bajas, ¿cierto? Y en definitiva, lo que va a hacer posible la vida subacuática, ¿ya? Es decir, la vida que va a estar bajo la superficie del agua. A ver, si hay un derrame de petróleo, resulta que el petróleo es un sólido y ustedes han podido ver, si es que han visto derrames de petróleo, que el petróleo queda sobre el agua. Entonces se ve una mancha negra. La densidad del petróleo es 0,75, más o menos. En cambio, la del agua es 1. Por ende, cuando una sustancia tiene menor densidad, va a estar sobre la que tiene mayor densidad. Entonces, como el petróleo tiene menor densidad, va a estar siempre sobre el agua que tiene una mayor densidad. Lo mismo ocurre acá, como la densidad a 0 grados Celsius, es decir, el agua como hielo, ¿cierto? Sólida, al tener una menor densidad, va a estar sobre el agua líquida. Por ende, por eso en zonas que hay muy poco calor, ¿cierto? Temperaturas muy bajas, ¿cómo se llama? Los lagos se congelan, la superficie del agua, y ahí uno puede bueno, andar en patinaje en hielo si uno quiere, etcétera. Acá le explico lo mismo, entre 0 y 4 aumenta la densidad progresivamente, lo pudimos ver acá, entre 0 y 4, y por tanto el agua menos fría, es decir, alrededor de los 4 grados Celsius, se hunde constantemente hasta llegar al fondo, siendo reemplazada por el agua de menor temperatura, alrededor de los 0 grados Celsius, en la parte superior, ¿ya? Eso es una explicación, por ejemplo, de que por qué el hielo flota en el agua. Cuando ustedes ponen un cubito de hielo, ¿cierto? Que es sólido, agua sólida, flota, está sobre el agua líquida. Y acá hay una ilustración, ¿cierto? Supongamos que es un lago, está el hielo, ¿cierto? Debajo de la capa de hielo, donde el agua está a 0 grados Celsius, va a haber agua líquido, ya, y va a favorecer o va a estar la vida acuática. Y el agua en los seres vivos, ya, es súper importante. Primero, nosotros estamos compuestos, o en nuestra composición tenemos entre un 70 y un 80% de agua. Ya, esta agua va a estar circulando a través de los diferentes órganos del cuerpo, ya, y va a transportar los nutrientes y sustancias de desecho. Ya, lógicamente que esto va a ser por el aparato circulatorio, por la sangre. De esta forma el agua siempre va a estar en movimiento. En las células ya de las plantas y los animales cuentan con una membrana permeable que va a permitir el paso del agua al interior y al exterior del organismo. Y además el agua ayuda a que se metabolicen las grasas, los carbohidratos, las proteínas, las sales y otras moléculas esenciales que se van a encontrar en el citoplasma. En el caso de nosotros, los animales, el agua va a facilitar el transporte de nutrientes que se obtienen del alimento, ya lo habíamos visto eso, y ayuda a remover los materiales de desecho a través de la sangre. Acá hay un dibujo que muestra el ingreso de agua versus la pérdida de agua, y en el fondo de 2100 ml, que son 2,1 litros de agua que entra entre fluidos, ¿cierto? Agua que uno bebe, ¿cierto? La comida, también los alimentos lo aportan en agua, más el agua que se produce en la respiración celular, ¿cierto? Que se genera dióxido de carbono y agua. Eso después también se pierde como la orina,
ya las heces, ¿cierto? Por transpiración, ¿cierto? Y por el aire que uno exhala, aparte de exhalar dióxido de carbono, también uno exhala vapor de agua, etcétera. Ya ahí hay una equivalencia. Y son ya. Las sales minerales. Acá se los coloqué en un cuadro donde vamos a ver las principales como el sodio. Se ve acá los iones sodio. Ya, pero el sodio, acá en esta columna va a estar de donde podemos obtener el sodio, ya fuentes de donde se obtiene, las principales funciones y el síntoma si hay deficiencia de ese mineral o sal mineral, ¿ya? Por ejemplo, el sodio se obtiene de la sal de mesa, cloruro de sodio, y en general en todos los alimentos. Hay alimentos que tienen alto contenido en sodio, como son las cecinas, ¿cierto? De hecho, se pueden ver en estos eh, sellos negros, ¿cierto? Que tienen los alimentos. Y en las cecinas, por ejemplo, son altos en sodio. Los quesos, si pueden ver los sellos, ahí ustedes se van a dar cuenta que alimentos tienen alto contenido de sodio. Participa en la conducción del impulso nervioso, ya equilibrio del agua corporal, alto potencial osmótico. La osmosis es el paso del agua por una membrana de una zona de mayor concentración a una zona de, o sea, perdón, a una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración y regula la presión sanguínea. Lógicamente que la gente que es hipertensa, decir que tiene la presión sanguínea muy alta, no puede consumir mucho sodio, ¿ya? Los síntomas, por su deficiencia, apatía y pérdida del apetito. Por otro lado, el potasio lo podemos encontrar en carne, leche, fruta y principalmente en el plátano. Va a participar en la conducción del impulso nervioso. Ya acá hay la membrana, una bomba que se llama de sodio y potasio. Ya, de hecho, por eso estas dos tienen relación acá. Regula el ingreso del agua y nutrientes a la célula y mantiene la función cardíaca y muscular. Debilidad muscular y parálisis, ya si hay deficiencia. El calcio, todos sabemos que la leche es una buena fuente de calcio y sus derivados, pero también los vegetales verdes oscuros. Participa en la formación y mantención de los huesos y dientes, ¿cierto? En la contracción muscular, coagulación sanguínea y sinapsis neuronal. Su falta produce raquitismo u osteoporosis, convulsiones, alteraciones del crecimiento. El hierro en huevos, carnes, ya hígado, leguminosa y vegetales de sabor amargo, ¿ya? Por ejemplo, ahí en la acelga, ¿cierto? Son buenas fuentes de hierro. Constituyentes de la hemoglobina, ya que era la proteína que se me había olvidado ayer, y enzimas que participan en el metabolismo energético. Su deficiencia es anemia, es porque como la hemoglobina que transporta el oxígeno por la sangre, al estar formada por hierro, si hay deficiencia de hierro, en el fondo se va a transportar menos oxígeno por la sangre. Y eso es lo que en el fondo es la anemia, disminución de los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno por la sangre, o eritrocitos, ¿ya? Glóbulos rojos o eritrocitos. También tenemos el yodo, fuentes, pescado y marisco, la sal yodada, constituyentes de las hormonas tiroideas, síntomas de deficiencia, el bocio. Flúor, agua fluorizada, té, pescado y marisco, mantenimiento de los dientes, ya de ahí por eso a las pastas le echan flúor, a las pastas de dientes, alta incidencia de caries dentales, si hay deficiencia. Y lo estaría
voy a dejar de compartir, lo estaría quedando, como yo les dije en un principio, todo el tema de las moléculas, biomoléculas orgánicas, que a lo mejor voy a destinar 2 clases para tratar de verlas, para no verlas tan rápido, o tal vez en una, ¿ya? Eso sería, voy a dejar de grabar.